Comentando las cifras de inflación que fueron publicadas hoy día con el IPC de febrero, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como sabemos, el IPC de febrero registró una variación negativa de 0,1%, con lo cual se completa una variación en 12 meses de 11,9%. Este es el primer IPC negativo en 26 o 27 meses y al mismo tiempo está compuesto de variaciones negativas, caídas de precio en materia de transporte y en materia de alimentos. Quizás la novedad más importante en ese sentido es justamente esta última, porque los alimentos también llevan muchos meses de alza. Y por primera vez en bastante tiempo vemos una caída de precios de los alimentos. Con la cifra acumulada de inflación en 12 meses estamos volviendo a cifras que tuvimos hace 10 meses atrás. Por lo tanto, en buena medida podemos decir que hemos devuelto al menos 10 meses de aceleración de la inflación, lo cual sin duda es una noticia positiva. Estas cifras, por lo tanto, creo que son buenas noticias para el país, son muy buenas noticias para los sectores de menores recursos que destinan una parte muy importante de su presupuesto a la compra de alimentos y especialmente, ¿cierto?, a las mujeres, que son muchas veces las encargadas de administrar ese presupuesto, lo cual, ¿cierto?, hace de esto una señal importante cuando estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces, las cifras de inflación de un mes siempre hay que tomarlas con prudencia, así como hay meses que hay factores que impulsan temporalmente al alza, también puede haber casos en los cuales hay fenómenos que impulsan temporalmente a la baja. En este caso en particular, por ejemplo, tenemos caídas importantes del paquete turístico. Ustedes lo recordarán porque lo hemos citado muchas veces, que a veces nos ha presionado la inflación al alza, lo mismo que el pasaje aéreo. Sin embargo, nos parece que el dato más relevante, que es el de caída de precios de los alimentos y caída de los precios de transporte, nos va indicando, más allá, ¿cierto?, de todos los temas estadísticos, de las implicancias para la política monetaria, etcétera, indica un alivio importante para las familias chilenas, para los hogares, para quienes tienen que administrar un presupuesto estrecho y se han visto particularmente preocupados por todo lo que ha sido el aumento de la inflación en los últimos 18 meses. Así que creo que es una cifra que reafirma la tendencia descendente de la inflación desde agosto del año pasado. Esto indica ya 5 meses de caída consecutiva de la inflación en 12 meses. Vamos en buen camino, nos queda todavía mucho por recorrer y hay que decir que estos son datos que, más que datos para celebrar, son datos para alentarnos a seguir por el camino por el que vamos, que es un camino de estabilización de la economía, de manejo responsable de las finanzas públicas, de reducción de la incertidumbre, y esperamos que discusiones como las que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados en torno a la reforma tributaria también estén en buena medida permeadas por ese espíritu. Bueno, en el caso de transporte, lo que incide fundamentalmente es la caída de los precios de los combustibles, que ya, ¿cierto?, acumulan ya, me parece que son 2 o 3 meses de caída, que a su vez reflejan, por un lado, la caída de los precios internacionales de los precios de los combustibles y la caída del dólar. En el caso de los alimentos, hace ya algún tiempo que hemos venido anticipando que íbamos a empezar a ver caída de precios de los alimentos, porque los grandes aumentos de precios internacionales que se produjeron en torno a la invasión de Rusia a Ucrania se han ido revirtiendo. Durante un tiempo eso se postergó en llegar a los precios domésticos por el tipo de cambio, pero el tipo de cambio luego se ha ido sumando, excepto para permitir el traspaso de estas bajas de precio. Entonces,
algo que habíamos dicho que se iba a empezar a ver, ya empezamos afortunadamente a observarlo. Un dato interesante respecto del precio de los alimentos es que, ¿cierto? Hemos venido durante varios meses siguiendo la canasta básica de alimentos, a la cual a su vez está vinculado el complemento de la asignación familiar por aumento del costo de la canasta básica de alimentos. Ahora tenemos la propuesta que se aprobó ayer, ¿cierto?, del bolsillo familiar electrónico, y lo que es interesante es que ya la variación en 12 meses del costo de la canasta básica de alimentos ya es algo menor de los 13.500 pesos por carga que están definidos en el proyecto que se aprobó en el Senado sobre bolsillo familiar electrónico. Así que en el fondo, en contraste con una situación en la cual este complemento habría ido reduciéndose en los próximos meses, ahora, ¿cierto?, ese apoyo va a quedar estable hasta fin de año en la medida que se apruebe esa propuesta. Bueno, la verdad es que cada vez es más difícil entender ese tipo de mensaje, porque fundamentalmente una reforma tributaria es una medida fiscal. La política fiscal ha estado contribuyendo durante todo el año 2022 y ahora al inicio del 2023, ha estado contribuyendo a reducir la inflación en Chile. Si mirando hacia adelante, ¿cierto?, negamos los recursos para poder financiar el gasto y por esa vía aumentamos presiones sobre la política fiscal, ese efecto positivo que hemos tenido hasta ahora se va a debilitar o se va a revertir. Ese es el efecto más inmediato. Respecto de la inversión, no hay otra cosa, digamos, lo más simple es citar los datos que ya conocemos. Durante todo el tiempo que se ha estado discutiendo la reforma tributaria en el Congreso, la inversión, en lugar de caer, subió. Eso es lo que ocurrió durante el año 2022. Así que, ¿cierto?, con la propia reforma tributaria ya hay una serie de incentivos a la inversión que los repasé en el día de ayer, dimos la lista de medidas que están incluidas en la reforma tributaria para incentivar la inversión, para aumentar la productividad. Así que creo que la verdad es que no es bueno seguir repitiendo ciertas afirmaciones sin irlos chequeando con los datos, con la marcha de los acontecimientos. Y creo que este dato de hoy es un dato que tiende a reforzar el camino que hemos estado siguiendo, del cual la reforma tributaria también forma parte. Vamos a tener siempre fluctuaciones, ¿cierto? Nosotros no controlamos, por ejemplo, las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles. A veces hay ciertos periodos en los cuales hay una alza, pero yo diría como tendencia, creo que es algo que vamos a seguir viendo. No necesariamente se va a reflejar en cada indicador, cada medición de IPC, pero como tendencia creo que es algo que definitivamente vamos a seguir viendo. No hay, hasta el momento no he visto ninguna proyección de inflación para este año que no contemple una baja sostenida de la inflación durante todo el año, así que es algo que podemos esperar que continúe. Siempre es bueno ir constatando qué ocurre, como lo hemos hecho ahora con la cifra de febrero, pero ¿cierto?, los distintos factores, la estabilización macroeconómica, la apreciación del peso, la caída de los precios internacionales de las materias primas, todo eso va a estar colaborando a reducir la inflación en Chile. Bueno, la discusión en cada Cámara, en cada etapa del proceso legislativo, ¿cierto?, tiene su propia dinámica. Con seguridad los senadores, ¿cierto?, van a querer analizar en detalle todos los componentes de la reforma. La particularidad y quizás la diferencia con la discusión que hemos tenido en la Cámara es que va a estar confluyendo con el proyecto de royalty minero. Entonces creo que eso va a permitir tener una visión más de conjunto de la reforma tributaria e incluso también del lado del gasto, dado que también está en la Comisión de Hacienda del Senado este proyecto de reforzamiento de la responsabilidad fiscal. Una cosa es la discusión o que alguien presente el proyecto, ¿cierto? Y otra cosa es qué es lo que aprueba el Congreso. Ya lo vimos en abril del año pasado, ¿cierto? En aquella oportunidad esta Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar
sobre un llamado quinto retiro de fondos de pensiones. Así que yo creo que ya, en fin, los distintos actores económicos ya entienden que esas dos cosas no son sinónimos. El tema de los retiros de fondos de pensiones no tiene ese carácter arrollador que tuvo durante el gobierno del presidente Piñera, y en buena medida eso ha ocurrido porque los parlamentarios han entendido las consecuencias negativas que esos retiros tienen sobre las personas. Cuando estamos viendo bajar la inflación, yo creo que nadie quisiera ver revertirse esa tendencia y llegar a cifras de 20%, ¿cierto?, que serían muy graves para los hogares chilenos, ¿eh?